a la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Que busquémoslo y cuando lo tenga me da un buen amén. Aleluya. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Ya todos lo tenemos, hermanos. Las hermanas ya lo tienen. Aleluya, qué bueno. Vamos a leer la palabra, hermanos, que dice de la manera siguiente. Hoy sí todos lo tenemos, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Aleluya. Ayúdenme a orar al Señor, hermanos. Inclinados. Queremos ponerle un nombre a este mensaje y queremos ponerle, hermanos, no habrán avisos para la venida del Señor. Aleluya. Cuando vemos esta porción que el Señor nos regala para meditar en ella hoy, hermanos, nos damos cuenta que esta humanidad está, hermanos, acostumbrada a una rutina de vida en la cual no piensa, hermanos, que esto va a terminar. La gente piensa que esto va a ser eterno y que va a durar para siempre. La gente se comporta, hermanos, de tal manera que piensan que no van a dar cuenta delante de Dios de lo que hacen en esta tierra. Sin embargo, cuando vemos nosotros, hermanos, esto, que la gente está acostumbrada a que el sol sale al oriente, se pone al occidente y vuelve a salir al oriente y se vuelve a poner al occidente, hermanos. Y muchas veces la gente no piensa porque tienen una rutina, hermanos, la cual no descuidan, la cual no pueden, hermanos, abandonar. Y están inmersos en eso y no piensan que un día el Señor va a venir y les va a pedir cuentas. Aleluya. No piensan en eso. Y lo peor de todas las cosas, hermanos, es que no solo el mundo está inmerso en eso, sino que también el cristianismo. Hay muchos creyentes, hermano amado, que igual que el mundo, no le da el tiempo a Dios, sino, hermanos, le da el tiempo a las cosas materiales. ¿No se acuerda, hermanos, que va a venir el Señor un día y nos va a pedir cuenta qué hicimos de esta vida que nos dio? Va a venir el Señor y nos va a pedir cuenta qué hicimos con la vida que Él nos dio. Porque la gente muchas veces dice: yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero la vida que decimos que es nuestra, eso que dicen yo hago con mi vida, sucede que la vida no es nuestra. Porque la vida es de Dios, hermanos amados, porque Él la ha dado. Entonces la gente equivocadamente dice: no, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero no se acuerda, hermanos, que la vida solamente la tiene prestada. Dice la palabra que la vida del hombre, dice que es como la hierba, que en la mañana florece pero en la tarde está seca. Aleluya. Qué tremendo. Entonces hay, hermanos,
una razón por la cual preocuparse por lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Hay una razón por la cual, hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es? El quehacer en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que dar cuentas al Señor. De tal manera que, hermanos, muchas veces esto no solo lo padece el mundo, sino que también la iglesia, también el creyente, hermanos amados, muchas veces está inmerso en lo que hace. Y como también el diablo es pícaro, ha levantado también muchas, hermanos, muchas religiones que están, hermanos, para que el hombre cumpla con una cuota religiosa para acallar su conciencia, y entonces todo está bien. Ah, no, dice, ¿cómo no? Si yo voy a la iglesia los domingos. Dice, yo me presento ante Dios los domingos. La cuestión es que Dios no quiere, hermano, gente que se presenta solo para que la vean. Dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son esos? Los adoradores en espíritu y en verdad es el creyente fiel y verdadero. El que sabe, hermanos, que tiene que presentarse ante Dios. El que sabe que tiene un compromiso delante de Dios. Porque nosotros, hermanos amados, nuestra vida tenemos que cuidarla nosotros mismos. No esperar que alguien nos ande cuidando a nosotros, sino nosotros cuidar nuestra propia vida, porque esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cuál es la cuenta que le vamos a dar al Señor cuando Él nos pida, cuando lleguemos a su presencia, a darle cuenta al Señor? Tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho en esta vida. Pero la gente no piensa en eso, hermano. La gente piensa que, bueno, dice, aquí podemos vivir como nos dé la gana. Y como la vida es nuestra, dice, podemos hacer con nuestra vida lo que quieran. Pero no piensan en esta palabra que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Aleluya. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto en realidad? Que el hombre puede hacer lo que quiera, pero que el Señor va a venir. De que viene el Señor para pedirle las cuentas, que es lo que usted hizo con la vida que Dios le dio. Dios va a venir. Y va a venir para eso, hermano, para pedirnos cuenta qué hicimos, para qué ocupamos nuestro tiempo que Dios nos dio, para qué ocupamos la vida que Dios nos proveyó. Pero no piensa en eso la gente. La gente está preocupada en otras cosas, hermano. La gente está preocupada en buscar una religión para callar la conciencia, para, hermanos, hacer un rito religioso cada fin de semana, y hasta ahí. Pero no piensa, hermano, mucha gente, hermano, en la gente que no conoce al Señor, lo que busca es su ídolo para estarle adorando a ese ídolo, hermanos amados. Y como ese es lo que tiene la religión. Esa es la bondad que la gente hay en la religión, que la religión no pide cuentas de nada. Los dioses de las religiones, hermanos, no piden que se les adore en espíritu y en verdad. Los dioses de las naciones no piden tener adoradores en espíritu y en verdad, sino que los dioses de las naciones, los ídolos, se conforman con cualquier cosa, con cualquier adoración que les hagan. Pero nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero, un Dios que exige, hermanos, de su pueblo que le adore. Un Dios que exige que su pueblo, hermanos, sea fiel a su presencia, sea fiel a Él. Porque si no, de nada serviría lo que nosotros hacemos. Aleluya. Porque si no, seríamos igual que todas las religiones, buscando, hermanos, cómo llenar una cuota religiosa para acallar nuestra conciencia. Pero qué bueno que nosotros, hermanos, nos ha alcanzado un Dios vivo y verdadero. Mire qué tremendo. Quiero decirles, yo pensé, hermanos, me equivoqué. Yo pensé que cuando esta cosa, hermanos, dieran permiso a la gente de la ley, yo dije, la iglesia hoy va a reventar, la iglesia va a estar llenísima, no vamos a caber. Pero me equivoqué. Mire, la gente se enfrió de tal manera que no viene. La gente ya no le interesa el evangelio. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que este culto estaba llenísimo. Pero hoy, hermano, mire los que habemos. Porque somos los que de verdad hemos, hermano, entendido el proyecto y el propósito de Dios en nuestra vida. Somos los únicos.
El que no ha entendido el proyecto y el propósito en su vida, hermano, no le interesa si viene o no viene a la iglesia. Ese se siente bien afuera y se siente bien adentro y afuera, donde quiera que se encuentre. Pero aquellos que han entendido cómo Dios, hermanos, ha hecho lo que Dios ha hecho en su vida, esos van a buscar. Esos, hermanos, no importa que venga pandemia, no importa que venga lo que venga, esos van a buscar a Dios. Amén. Esos van a buscar la presencia de Dios. Porque acuérdense que el creyente, hermanos amados, el verdadero creyente es como el pez que está en el agua. Si saca usted un pececito del agua y lo pone, hermanos amados, fuera, empieza a saltar y a corcoviar porque quiere volver a su hábitat natural. Así es el creyente. El creyente que de verdad es creyente. El creyente que no ha sido convencido. El creyente que ha sido convertido al Señor. Ese creyente no se siente bien afuera, hermanos, de la iglesia. No se siente fuera de la presencia de Dios. Tiene que estar dentro. Tiene que estar en la presencia de Dios para sentirse, hermano, cómodo y fogueal en su vida. Pero aquel que no ha entendido, aquel que no conoció, aquel que verdaderamente, hermanos, solo pasó la iglesia por él, ese se siente bien en cualquier parte. Y por eso es que nosotros hemos visto gente, hermanos, que ha estado aquí. Gente que como dijo Pablo a los Gálatas, el evangelio ha sido presentado con claridad, dijo Pablo, ante vosotros. Pero no entendían. Se habían regresado, hermanos, a guardar los ritos de la ley. Esa gente no ha entendido. Mucha gente que estuvo aquí, que ha disfrutado, que comió de la buena palabra que aquí se predica, hoy no están. ¿Por qué? Porque no entendieron el proyecto de Dios en su vida. No entendieron que Dios les amaba. No entendieron, hermanos amados, que si Dios nos ha traído a una iglesia donde se predica el verdadero evangelio, no es por cualquier cosa, sino porque el amor de Dios ha sido supremo en nuestra vida. Mire, si hay algo porque le doy gracias a Dios, hermano, es porque Dios me llevó a una iglesia donde se predica el verdadero evangelio. ¿Cuánta gente anda perdida, hermanos, siguiendo, hermanos, pastores pisteros, pastores sinvergüenzas, hermanos amados, que lo que ven no es la alma de los ovejas, no que la lana de las ovejas? Muchos de ellos, gracias al Señor, aquí nosotros, hermanos, predicamos la palabra de verdad. Predicamos la palabra, hermanos, que consideramos que nos va a llevar al cielo. Dice la palabra del Señor, además el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie puede saber, dice la palabra, ni aún los ángeles del cielo podrán saber, si no, dice, solo mi Padre es el único. Porque no crea, habrán muchos pícaros que querrían saber cuándo va a ser la venida del Señor. Habría muchos que bien quisieran saber cuándo va a ser la venida del Señor para aprovechar el tiempo, supuestamente, entre comillas. Pero no va a haber aviso. Las señales ya están. Dijo el Señor, cuando vieres guerras, cuando vieres terremotos, cuando vieres hambres, cuando vieres pestes, entonces será principios de dolores. La gente está viendo, hermanos. ¿Creen ustedes que con todo lo que hemos visto, hace unos poquitos días de estos estaban bombardeando a Israel, pero cómo se veía los misiles que le estaban aventando? Esas son señales, ¿sí o no? Son señales. ¿Cuántos millones de gente se ha llevado el coronavirus? Son señales, son señales. Pero la gente con todo y eso no quiere entender que Dios está a las puertas. Con todo y eso la gente no quiere entender que Cristo viene por la iglesia, por una iglesia pura y santa. Aleluya. No quiere la gente entender que Cristo está a la puerta. No quiere la gente entender que Cristo viene.
¿Sabe qué dicen la gente? No, dicen los creyentes locos. Dicen, ya tiempo están diciendo que Cristo viene y nunca vino. Tan locos, dice la. Y es cierto, hermano. Es cierto. Si allá en Corintios 1, 1 Corintios 1:25 dice el Señor, hermano, por cuanto el mundo no conoció a Dios en su sabiduría, dice, a Dios le plació, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. O sea que esto es una locura, pero buena locura, porque nos ha salvado. Buena locura, porque nos ha enseñado el camino por donde tenemos que caminar si queremos un día estar delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya, dale palmas al Señor. Si un día queremos estar delante de la presencia del Señor, hermanos amados, tenemos que caminar como la palabra del Señor dice. Aleluya. Tenemos que caminar como nos manda la palabra. Aleluya. Nadie sabe del día ni la hora, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Aleluya. Porque será como en los días de Noé, dice la palabra. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de antes del diluvio, que todos, dicen, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que llegó el día que Noé subió en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los arrastró a todos, se los llevó. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Mire qué precioso, hermano. Así va a ser cuando el Señor venga. Por eso es que no todo, dijo el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que estamos aquí, hermanos amados. Usted y yo somos los que hacemos la voluntad del Padre. Usted y yo somos los que hemos entendido el propósito y el proyecto que Dios tiene en nuestras vidas. Los demás, los que faltan aquí, no entendieron. Los que no han venido hoy, no entendieron el proyecto de Dios en su vida. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor. El que me conoció y me dejó, más le vale nunca me hubiera conocido, dice el Señor. Aleluya, dele palmas al Señor. Más le vale nunca me hubiera conocido, dice el Señor. El que me halló y me dejó, dijo el Señor, más le vale nunca me hubiera conocido. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Y nunca se le olvide que si usted está aquí es porque Dios lo ha amado. Nunca se le olvide que si usted, Dios, le mueve su corazón para venir a este lugar, es porque Dios le ama. Porque de lo contrario no estuviéramos aquí, hermanos amados. De lo contrario estuviéramos quizás en la playa. De lo contrario quizás estuviéramos, hermanos, haciendo cualquier otra cosa, pero menos congregados para alabar a Dios. Aleluya. Dice, estarán dos, dice, en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Aleluya. Dos mujeres estarán en el molino moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no todos vamos a tener ese enorme privilegio. No todos vamos a tener esa dicha, hermanos, de que cuando Cristo venga a recoger su iglesia, estemos preparados para irnos con Él. Por eso la palabra nos advierte. Dice la palabra, velad, porque no sabéis a la hora que nuestro Señor ha de llegar. Hermanos, estamos llamados a velar. Estamos llamados
a estar, hermanos, adorando, a estar en comunión con Dios. Estamos llamados a establecer una relación cercana con Dios, una comunión cercana con el Espíritu Santo, para que nosotros estemos en sintonía con Dios para el día que Cristo venga. Oír esa trompeta, hermanos, que muchos que se congregaban, muchos que se congregan no la van a oír, así como lo oí. Van a tener ese, hermanos, como decimos nosotros, ese susto. No van a oír la trompeta. Y muchos van a andar diciendo después: Señor, pero si yo me congregaba. Así como llegaron acá y decir: Señor, si nosotros estuvimos contigo en nuestras plazas. Pero el Señor les va a decir: no los conozco. Aleluya. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, les va a decir el Señor. Qué tremendo. Es necesario, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros tomemos en serio la vida espiritual. Que cada uno de nosotros, es importante que cada uno de nosotros tomemos por nuestra cuenta el guardarnos para el Señor. El no estar esperando que el pastor los ande vigiando, el no estar esperando que el pastor, hermano, los ande forzando para venir, sino nosotros por nuestra propia cuenta. Porque quiero decirle, mi hermano pastor va a dar cuenta, los pastores vamos a dar cuenta de la grey. Pero cada uno tiene que dar cuenta de su vida personal. Cada uno tiene que dar cuenta de su vida, qué hizo y para qué ocupó la vida que Dios le dio. Cada uno de nosotros tenemos, hermanos amados, que dar esa cuenta en qué invertimos el tiempo que Dios nos ha dado. Así que es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta, que cada uno de nosotros, hermanos, nos ciñamos a esta palabra. Que cada uno de nosotros sepamos que en esta palabra hemos encontrado, hermanos amados, el camino correcto para ir a donde queremos ir, a la vida eterna. Y no descuidarnos. Y no pasar por alto, hermanos. Mucha gente, hermanos, se congrega en las iglesias, pero no va a lograr, hermanos, el ser levantado cuando los ángeles vengan. No va a lograr, porque hay mucha gente, hermanos, que si bien es cierto se congrega, pero no vela. Y aquí la cosa dice: velad, porque no sabéis a la hora que vuestro Señor ha de llegar. Velad, velad. ¿Y qué se trata de velar? Se trata, hermanos amados, de orar, de ayunar, cosas que a la carne no le gustan. Amén. ¿Sabía usted que a la carne no le gusta orar? No, si acuérdese, hermano, si la oración es humillación a la carne, pues el que usted se postre de rodillas delante de Dios, eso es humillación para la carne, y a la carne no le gusta eso. ¡Ja! No. El ayunar, hermano amado, ¿cómo? Si a la carne no le gusta ayunar, pues. Ay, no, se anda ya, hermano, a la 1 de la tarde, cuando ayuna, anda viendo pasar las tortillas. Porque no nos gusta. Porque la carne no le gusta, hermanos, el humillarse. Porque es que es mejor estar gorditos, pues, aleluya. Es mejor, claro, comer todos los días. Pero en eso, hermanos, tenemos que ser bien claros. Velar, dice la palabra. Y el velar es, hermanos, humillar la carne delante del Señor. El velar es estar, hermanos, cada día pendiente de nuestra comunión. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Que cada día nosotros nos preguntamos: Señor, y si esta mañana usted viniera, ¿me iría yo con usted, Señor? Son preguntas que los tenemos que hacer nosotros. Señor, ¿cómo está mi vida delante de su presencia? Si hoy viniera, Señor, ¿me levantaría usted, papá, o no? Aleluya. Aleluya.
Pero ¿quién le hace las preguntas, hermano? Yo creo que nadie. Yo creo que no hay un creyente que se haga esa pregunta: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti, Señor? Dímela. No hay nadie, hermano. Porque no nos gusta humillarnos delante del Señor. Porque no nos gusta humillar. De hecho, hermanos, de hecho este mundo nos ha enseñado a nosotros a ser orgullosos, a ser pretenciosos. Entonces no nos gusta la humillación, no nos gusta humillar la carne. Y por supuesto, hermanos amados, nadie, yo creo que nadie se hace esa pregunta: Señor, y este día si usted viniera, papá, ¿cómo estaría yo? ¿Me iría yo con usted, Señor, o no? No, esa pregunta nadie se la hace, hermano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la rutina diaria, al vivir para las cosas materiales, hermanos, y a descansar en la noche y en el día siguiente a seguir la misma rutina. Estamos acostumbrados, tan acostumbrados a eso, que, hermanos, poco nos queda para pensar en qué será el futuro de nuestra vida. ¿En qué será el futuro de nuestra alma? ¿Dónde iríamos nosotros si el Señor viniera hoy? No nos ajusta el tiempo para preguntarnos esas cosas, para decir: bueno, ¿yo qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy yo orando? ¿Estoy ayunando? ¿Estoy yo leyendo la Biblia? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nadie piensa en eso. Aleluya. Pero el día que nosotros reflexionemos sobre eso, entonces nos vamos a dar cuenta que es necesario, hermano, el tener comunión con Dios. Nos vamos a dar cuenta que es necesario, hermanos, que nuestra comunión esté cercana con Dios. Nos vamos a dar cuenta que es necesario que nuestra vida, hermanos amados, esté, hermanos, pendiente de los cielos. Aleluya. Como dijo un hermano, el creyente no se puede dar el lujo, dijo un pastor, de vivir todo en la tierra. Tiene que vivir, dijo, el creyente tiene que vivir, dijo, con los pies en la tierra, pero con la cabeza metida en el cielo. Tremendo. Dele palmas al Señor. Aleluya. Y esa es la realidad, hermano. Esa es una realidad. Si el creyente, hermano, si ya nosotros, ¿qué tenemos de este mundo? Pues? ¿Qué nos ha dado el mundo? No solo nos dio desgracia, pues no solo nos dio, hermano, enfermedad, no solo nos ha dado, hermano. Bueno, yo quiero decirles, desde el día que yo llegué al Señor, ya el Señor, yo no he padecido enfermedades graves. Bueno, alguna gripe me ha dado, pero yo no he padecido. Bueno, y cuando he padecido enfermedades graves, el Señor me las ha curado. Pues sí, viene que yo se me pudrió este dedo, podrido. 3 diagnósticos en 3 hospitales diferentes. Está podrido, tiene poliomielitis y se lo vamos a cortar. Y yo me vine para mi casa y le dije: Señor, ¿cómo puede hacer eso? Si yo soy tu siervo, yo predico tu palabra. Y lo primero que me dijeron los doctores: cuando le cortamos los pies ya no va a poder andar con zapatos, va a andar con ginas o con chancletas, porque usted ya no va a poder, porque si algo le topa le va a seguir el hueso y después le tenemos que cortar la pierna. Me vine a la casa y yo le dije: Señor, le dije, realmente, le dije, ¿cómo puede ser que un siervo tuyo, cómo puede ser que alguien que predica tu palabra vaya a andar con ginas predicando? No lo concibo, Señor. No concibo eso. Además, yo he leído en tu palabra, allá en Ezequiel, le dijo que tú levantaste un valle de huesos secos. Levantaste todo un valle de huesos secos que no tenían carne, no tenían piel, no tenían venas, no tenían tendones, no tenían nada. Y tú se los pusiste y levantaste un ejército de ese pueblo. ¿Cómo puede ser que a mí no me vas a curar un pedacito de dedo que tengo podrido, Señor? Y empecé a clamarle al Señor. Pero a clamar con desesperación. Aleluya. Porque si hay algo que da miedo, hermanos, es que le digan a uno que lo van a mutilar. Que le digan: mire, le vamos a cortar eso, Dios mío. Eso da miedo. Dije yo: Padre, no puede ser, no lo creo, Señor, que yo pueda hacer un culto. No, le dijo, no lo creo. Y empecé a clamar con desesperación. ¿Y sabe qué? El Señor me restauró el pedacito de dedo que tenía podrido. Dios
Dios me lo sanó y me lo restauró, y ahora le doy la gloria, y ahora sigo predicando y sigo usando mis zapatos para predicar la palabra del Señor. Ese es el Dios que yo le estoy predicando, un Dios poderoso. Un Dios que solo tiene que creer en Él, solo tiene que clamarle a Él, y entonces usted recibirá lo que usted pide. Miren qué tremendo es. Cuando iba yo a las citas y me decían, mire, ya no tiene remedio. Se pasó porque se le ha podrido el hueso, tiene poliomielitis. Hay que cortarlo. Este está equivocado. Dije, voy a ir a otro hospital. Me fui a otro. Este estaba equivocado. Dije, me voy a ir a otro. Me fui a otro. Y llego, el mismo diagnóstico, hermano. Se pasó el tiempo en que se le podía restaurar el dedo. Se pudrió el hueso. Y el hueso está podrido y ya no tiene reversa. Hay que cortarlo. Ay, Señor. Otro equivocado. Dije, yo voy a ir donde otro. Fui donde otro. Y me dijo lo mismo, hermano. Lo mismo, tiene podrido el dedo, hay que cortarlo. Bueno, dije, entonces hoy voy a ir al último hospital, dije yo. Y me fui para mi casa. Y empecé a clamarle al Señor. Y el Señor hace milagros. Dios es un Dios milagroso. Cuando nosotros le pedimos con desesperación, cuando nosotros le clamamos con todo el corazón, con todo el alma, entonces viene la mano de Dios y va a hacer lo que usted le está pidiendo. Aleluya, dele palmas al Señor. Entonces, hermanos, me restauró mi dedo, me lo sanó. Aleluya. Aleluya. Yo eso lo cuento, hermanos, porque les digo, yo he tenido sanidades. Yo tengo rato ya de venir en el Evangelio. He tenido experiencias preciosas con el Señor. Pero esto me gusta contarlo porque este era un hueso que estaba podrido. Una vez, yo tuve una experiencia tremenda. Estaba dirigiendo en una vigilia en Apulo. Estaba yo en otra iglesia, donde venimos con el hermano Luis. Estaba yo dirigiendo en una vigilia, hermanos, con todo. Cuando se me cerró la garganta y yo quería cantar y ya no pude hablar más. Quedé cegado totalmente de la garganta. Entonces me fui, llamé a otro hermano y le dije, hermano, siga porque yo ya no puedo. Siguió el hermano cantando y yo me retiré como a 3 metros donde estaba la reunión. Y me fui a orar, me aposté a orar y dije, Señor, yo quiero terminar esta vigilia, pero así como estoy estorbado. Quítame este estorbo, Señor. Quítamelo. Y empecé a clamar al Señor. ¿Sabe qué? Inmediatamente, hermanos, alguien me agarró la barbilla y me levantó la cabeza, viendo hacia el cielo, y yo sentí literalmente un dedo que entró en mi garganta y me sacó lo que tenía, y todavía para prueba me sentí que me quedó aquí en la liga. Entonces dije yo, me voy a limpiar, y no tenía nada. Aleluya. El Señor me sanó de la garganta. Inmediatamente el Señor me restauró de la garganta y luego regresé, hermano, para terminar el culto. Pero eso lo hace, hermanos, el Señor con aquellos que de verdad están en su presencia. ¡Aleluya! Con aquellos que de verdad le adoran de corazón, con aquellos que de verdad, hermanos, guardan su palabra. Es necesario que lo hagamos. Velad, dice la palabra, porque no sabéis a la hora que va a venir vuestro Señor. Sabed esto, dice la palabra, que si el padre de familia se diera cuenta a la hora que el ladrón debía de llegar, velaría y no dejaría minar su casa. Claro. Si usted sabe que le van a robar, se pone con un leño a la parte de la puerta. Aleluya, ¿sí o no? ¿Ah?
esperando que venga la droga, que de un garrotazo le va a pegar. Aleluya. Si el padre de familia, dice, supiera la hora que va a venir, el ladrón velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es eso? Hermanos, no podemos dormirnos en la vida espiritual. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos cada día en la vida espiritual, hermanos amados. Porque el que se duerme, de seguro, como dice aquel dicho mundano, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¡Aleluya! No tenemos que dormir. Tenemos que estar despiertos, tenemos que velar cada día. Tenemos que estar, hermanos, pendientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere, hermanos, usar nuestra vida. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero nosotros no alistamos el terreno para que Dios pueda sembrar esa semilla en nosotros. Y es de nosotros eso. No es, hermanos, no es. Ya Dios hizo su parte, que fue salvarnos a nosotros. Ahora, el permanecer fieles a Él es cosa suya y mía. Amén. Porque quiero decirle, Dios es un gran caballero. Cristo es un gran caballero. Él no quiere forzar a nadie. Él no quiere que nadie, hermanos, haga cosas a la fuerza. Dios nos deja el libre albedrío para que usted pueda hacer con su vida, no como usted quiera, sino como el Señor quiere que haga en su vida. Pero es suya la iniciativa. Dios no va a venir a forzarlo a nadie, ni a usted, ni a mí. Nos va a forzar a que hagamos algo que nosotros no estemos dispuestos a hacer. Pero sí, Dios nos da la oportunidad de que podamos hacer nosotros con nuestra vida como Él quiere que hagamos. Amén. Pero eso ya no es de nadie, eso es de nosotros. El entender que Dios quiere, hermanos, obrar en nuestra vida. El entender que si nosotros no nos ponemos, hermanos, a cuenta con el Señor, entonces de gusto estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Tenemos que velar. Tenemos que velar. Velar, dice la palabra. Velar porque no sabéis a qué hora va a venir. Si el padre de la familia se diera cuenta a la hora que el ladrón vendría, no dejaría minar su casa. Y vean lo que dice el último versículo que leímos, hermanos amados. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre va a venir a la hora que vosotros no penséis. Amén. El Hijo del Hombre va a venir a la hora que vosotros no penséis. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hermanos creyentes que no, dice, si yo estoy joven, yo me voy a firmar, dice, cuando ya crea que el Señor va a venir, entonces me voy a firmar. Entonces sí, dice, voy a asistir a la iglesia. Entonces dice, voy a ser fiel al Señor. Dios no quiere, hermano, forzar a nadie. Dios quiere que nosotros por nuestra propia cuenta, nos pongamos, hermanos, al hilo con la palabra. Nosotros, es de nosotros. Hoy el Señor ya nos dio, hermanos, la guía, nos ha dado esta palabra, que es el patrón, que este es el camino. Por eso dice la palabra, lámpara es, dice, a tus pies mi palabra y lumbrera por mi camino. Aleluya. Lumbrera por nuestro camino es la palabra del Señor. Y nosotros, hermanos amados, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, ponernos al día con la palabra y no extraviarnos de ahí, sino cada día pasar velando, porque el día va a venir. El Señor viene porque viene. Mucha gente no cree esto. Mucha gente, por eso el versículo 36 que leíamos dice, hermanos amados, dice, pero el día y la hora nadie puede saber. Porque hay muchos pícaros, han habido muchos pícaros, hermanos, que han querido inventarse la venida del Señor. ¿Se acuerdan de uno que llevó una congregación, un pastor que se llamaba Jin Yong?
que llevó allá en Guyana toda una congregación a tomar veneno para estar preparados el día que ese día iba a venir el Señor y ese día los iba a levantar, y a todo el mundo mató. Porque hay muchos pícaros que quieren saber eso. Pero Dios no va a dar ese permiso. Si no, hermanos, ahí están las señales que nosotros las podemos ver y están latentes las señales. Ahí está, hermanos, todas las señales ya se están dando. Ahí está el coronavirus matando gente. ¿Quién se esperaba que una cosita esa que sacan ahí en la televisión, un virus, empezara a matar tanta gente como está muriendo gente? Nadie esperaba eso. ¿O ustedes lo esperaban? No, nadie. Pero ese es el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque como estaban allá, hermanos, antes, los días antediluvianos, dice que estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y no entendieron. Después del día que Noé entró en el arca, no entendieron. Así es hoy. ¿Cuántos predicamos la palabra, hermano? ¿Cuánta gente Cristo tiene predicando la palabra para que la gente no se pierda? Pero la gente no entiende eso. La gente piensa, hermanos amados, que nosotros estamos locos, y en verdad estamos locos. Pero estamos locos por Cristo. Amén. Estamos locos por la salvación que Cristo nos ha dado. Por eso es que no nos cansamos de predicar. Por eso es que nosotros le predicamos a la gente, hermano, que ya no ande adorando ídolos, porque los ídolos no tienen poder. Le predicamos un Cristo vivo, que se levantó de la tumba a los 3 días, hermanos, que se levantó y se levantó con poder para salvarnos a nosotros. Pero la gente no entiende eso. Al igual que cuando Noé, no entendieron. Noé entró en el arca y ya les había, hermanos, predicado 120 años diciéndoles Noé: miren, viene un diluvio, aquí va a llover. Pero como antes dice la palabra que se levantaba un rocío, hermanos, y ese vapor rociaba la tierra y nunca había llovido. Entonces la gente decía: no, hombre, este está loco. Noé está loco. ¿Cuándo ha llovido aquí? Y nunca va a llover, si aquí nunca ha llovido. Pero dieron por loco a Noé. La cuestión que como no entendieron, vino el diluvio y se los llevó todo. Igual dice, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así dice la palabra, va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, muchos van a quedar, hermanos, admirados, llorando muchos, porque tal vez sus familiares se han ido con el Señor y ellos se han quedado. Y muchos creyentes, hermanos, esos creyentes que son creyentes a medias, esos van a llorar, porque dice la palabra del Señor: el que me conoció y me dejó, más le vale nunca me hubiera conocido. Van a llorar. El que conoce la palabra, porque el que conoce la palabra sabe que cuando Cristo levanta su iglesia, hermanos, de ahí para allá va a ser un terrible sufrimiento el que va a quedar en esta tierra. Porque va a quedar en manos del diablo esta tierra. Va a quedar en manos de Satanás, y Satanás va a ser de las suyas. Cuando el Señor haya levantado su iglesia, Satanás va a ser de las suyas en este mundo. Y aquí, hermanos amados, va a ser dolor y tragedia la que va a haber. Pero la gente no quiere entender eso. La gente sigue adorando pedazos de palo. La gente sigue adorando ídolos. La gente sigue, hermanos amados, y yendo a las congregaciones donde más se reúnen, porque ahí es bonito. Y mire, si ahí es tan lindo, y de que hasta bailan los hermanos. Eso es lo que a mí me gusta. Ahí voy a ir yo a esa iglesia donde bailan. Mire qué terrible. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay iglesias que Satanás las ha levantado precisamente para eso, para confusión de la gente. Aquí le vamos a predicar la verdad de la Biblia. Por eso es que no hay muchos. Por eso es que algunos se fueron, porque no les gusta la verdad. Ciertamente, hermanos, como dice el dicho mundano, la verdad adelgaza, pero no quiebra. Amén. Ciertamente, hermanos, aquí en esta iglesia le vamos a predicar el evangelio que nos va a salvar a todos. Aquí no le vamos a estar predicando falacias ni fantasías. Aquí le vamos a hablar la palabra
tal y como está escrita. Y le vamos a decir, si usted es un creyente que no ora, si usted es un creyente que no ayuna, si usted es un creyente que no se congrega, no piense que va a ir a los cielos. Es duro, vea. Se siente duro que le digan a uno, bueno, si yo estoy aquí en la iglesia, ¿y por qué no voy a ir a los cielos, pues? Pero no solo es el hecho de estar en la iglesia. El hecho es que hay que vivir esta palabra. Velar significa, hermanos, orar, significa ayunar, significa congregarse, significa, hermanos, leer la palabra del Señor, significa vigilar. Todo eso significa velar. Porque no sabéis. Por tanto dice velad. Porque no sabéis. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos penséis. Mucha gente, hermano. No, dice el Señor, no viene todavía. ¿Cuánto tiempo tienen los creyentes de estar viendo que el Señor viene y no ha venido? Dice la gente. Pero oiga lo que dice la palabra. Porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre vendrá. O sea, no van a haber avisos, hermanitos. Así que no nos queda más que nos metamos con el Señor. Si usted ya está aquí, es porque propósito usted tiene Dios con su vida. Si usted está aquí es porque algún propósito Dios tiene para usted. Así que nada de andar por las orillas, métase. Coma, como dijo un hermano, no coma a orillas, coma del centro del pan. Aleluya. No hay que andar comiendo orillas, hay que comer del centro del pastel. Para eso estamos aquí, hermanos amados. Amén. Dele palmas al Señor.